66. Leamos el problema. Un filamento uniformemente cargado se encuentra a lo largo del eje X, entre X igual a y esta A es igual a 1 metro, y X igual a más la longitud de esta varilla, que sería igual a 3.0 metros, como se muestra en la figura. La carga total en el filamento es 1.60 nanocoulombs. Nos pide calcular las aproximaciones sucesivas para el potencial eléctrico en el origen, en este punto P, que sería el origen, mediante el modelado del filamento. Como inciso A nos pide como si esto fuera una sola partícula que está cargada en X igual a, nos da la distancia del origen a ese punto, esa partícula cargada con X igual a 2.0 metros. A ver, aquí es lo que nos pide. Ahora modelamos el filamento como una sola partícula cargada, como ya indiqué. Recordemos que el potencial eléctrico es igual a la constante por la carga sobre la distancia. Reemplazamos los datos que nos da y tendríamos que el potencial con una sola partícula sería igual a 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre coulomb cuadrados por la carga nos ha dado inicialmente el problema, que sería 1.60 por 10 a la menos 9 coulombs. Y nos piden que en esta distancia, que está esa carga, esa sola partícula, que es 2.0 metros. Y el resultado es que el potencial en ese punto sería 7.19 voltios. Ahora, como inciso B, ya no nos pide una partícula, nos pide dos partículas cargadas de 0.18 nanocoulombs en X. Nos da esa distancia de esas dos partículas, que sería en X igual a 1.5 metros y X igual a 2.5 metros. Modelamos el filamento con dos partículas esta vez. Recordemos que el potencial eléctrico es la carga por las partículas puntuales, la constante K por la suma de las partículas puntuales, y aquí lo tenemos, la carga 1 y sobre la distancia. Aquí tenemos la carga es la misma, simplemente cambia la distancia. La distancia 1 sería 1.5 metros y la distancia 2 sería 2.5 metros. Simplificamos esta ecuación y tendríamos que el potencial con esas dos partículas cargadas es igual a la constante K por la carga 1 sobre la distancia 1 más la carga 2 sobre la distancia 2. Reemplazamos los datos, tendríamos que el potencial eléctrico es igual a 9 por 10 a la 9 newton metro coulomb sobre coulomb cuadrados por la carga, que en este caso es 0.800 por 10 a la menos 9 coulombs sobre la distancia, que he dicho que es la distancia, la primera distancia es 1.5 metros más la misma carga, pero con una diferente distancia, que sería 2.5 metros. Y el resultado es que el potencial con esas dos partículas es igual a 7.67 voltios. Ahora, como inciso C, ya no nos piden dos ni una partícula, nos piden con 4 partículas cargadas, que esta partícula es de 0.400 nanocoulombs en X. Estas son las distancias de las partículas, de las cargas, que serían X igual a 1.25 metros para la primera partícula y X igual a 1.75 metros para la segunda partícula, X igual a 2.25 para la tercera y 2.75 para la cuarta partícula. Modelamos este filamento con estas 4 partículas cargadas. Tenemos que el potencial eléctrico es igual a esta suma. Factorizamos y nos queda esta siguiente ecuación. El potencial eléctrico es la constante por la suma de estas partículas. Simplemente reemplazamos los datos. Como podemos ver, es lo mismo, solo simplemente la carga es la misma, de 0.400 por 10 a la menos 9 coulombs. Solo cambia la distancia de estas cargas. Como ya indiqué, la primera distancia, la segunda, la tercera y la cuarta. La primera que es de 1.25 metros, la segunda de 1.75 metros, la tercera de 2.25 metros y la cuarta de 2.75 metros. El resultado es que nos da que el potencial de estas 4 partículas cargadas al punto de origen es igual a 7.84 voltios. Ahora, como inciso D, nos pide explicar cómo se comparan los resultados
con el potencial dado por la expresión exacta. Como hemos visto al principio, perdón, no lo he copiado, nos ha dado una ecuación que es que es el resultado del potencial exacto, porque recordemos que no es una distribución de cargas, es una distribución de cargas continuas, no de cargas puntuales. Esta es la ecuación que nos da. Este es el resultado de toda la carga, pero en forma continua. Vemos que aquí ya lo han derivado y han ya lo han integrado y han llegado a este resultado. Ahora simplemente para comprobar, reemplazamos los datos que nos da, podemos calcular el potencial total de esa varilla, que sería igual al potencial, es igual a 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre coulomb cuadrado por la carga, que sería 1.60 por 10 a la menos 9 coulombs sobre la distancia, que es 2 metros, por el logaritmo natural de 3 sobre 1. Ya. Y eso Ahora, esto significa modelar la línea como un conjunto de puntos. Y esto funciona muy bien. Pero el resultado que nos da esta expresión es de 7.90 voltios. Ahora, vamos a compararlo con los resultados que teníamos anteriormente? Que de la partícula 1, cuando le hemos calculado el potencial con una sola partícula, nos ha dado un 7.19 voltios. Esta es una diferencia de 9%, o sea que hay una diferencia del 9% con el resultado original que nos ha mostrado anteriormente, que nos ha indicado el problema. Ahora, cuando se calcula con dos partículas, hay una diferencia del 3% con el resultado original. Y ahora, con 4 partículas, vemos que el resultado es casi similar. Hay una variación, digamos, del 0.8%. Esto nos quiere decir que es casi similar el resultado con el potencial, con la expresión exacta que nos ha dado el problema. Eso sería todo, licenciado. Muchas gracias. Por su atendido.